Señores, han empatado Belgrano y Talleres 0-0 en el Clásico Cordobés, séptimo empate consecutivo entre el Pirata y el conjunto Tallarín. Yo tenía la esperanza de que hoy se rompa esa consecución de empates, de que alguno de los dos equipos gane, pero parece una regla impuesta en el fútbol argentino que el Clásico Cordobés va a ser empate, donde va a ser un partido chato, un partido casi sin situaciones de gol, donde se repite esto partido tras partido, clásico tras clásico, entre ambos equipos. La realidad es que hoy pudo haberlo ganado cualquiera de los dos, sobre todo en el segundo tiempo, donde se abrió un poco más el partido, donde se salió un poco de esa estructura, de ese orden que se tiene en este tipo de partidos. El primer tiempo fue malo, sobre todo los primeros minutos, donde, a ver, se da esos partidos donde la pelota se va al lateral, donde se corta con falta, donde el jugador que recibe la falta se queda en el piso un minuto, minuto y medio, y pasa el tiempo, donde no hay jugadas de gol, donde no hay situaciones de gol. Daba la sensación en el conjunto celeste, en el conjunto pirata, de que cuando la agarraba Lucas Elarrayán, cuando la agarraba Rigoni, el propio Mudo Vázquez, podía generar más peligro. Sin embargo, todo terminaba en centro a Pacerini, el 9 del conjunto pirata, que la realidad es que hoy tuvo un muy mal partido, donde la única que logró conectar de cabeza terminó yéndose muy desviada en el primer tiempo, muy por encima del arco defendido por Guido Herrera. Por el lado de Talleres, la más clara en el primer tiempo, casi lo último, un mano a mano de el jugador Maidana con el arquero por el sector izquierdo, que termina tapando muy bien el uno del conjunto celeste. En el segundo tiempo, como decía, el partido se abrió un poco más, hubo más situaciones, sobre todo más juego quizás. La más clara para el conjunto de Talleres generada por Franco Cristaldo, de muy buen partido hoy, siendo participativo, siendo el generador de juego de este Talleres. Un centro desde la derecha, una pelota que pivotea a Ronaldo Martínez y el remate de Baroni, quien ingresó en el segundo tiempo, la pelota termina yéndose desviada, pasando muy cerca del palo derecho del arquero del conjunto dirigido por el ruso Zielinski. Belgrano tuvo la suya a través de Rigoni en un mano a mano con Guido Herrera y le termina pegando muy mal el ex Independiente San Pablo. La pelota se va muy desviada, muy por encima del travesaño. A ver, se nota muchas veces el miedo que hay a perder. Hoy se abrió un poco más el partido en el segundo tiempo, pero hay miedo a perder en el fútbol argentino. Hay miedo a perder y a salir de esa estructura, de ese orden, miedo al error. Quizás si se logra... También ahí está esto impuesto, ¿no? De tantos partidos siendo empates, que se repita el resultado. Quizás mereció un poquito más Belgrano, con algunas situaciones, muchísimos centros. Belgrano habrá tirado 1.000.000 de centros hoy a Pacerini, quien, como decía, tuvo un muy mal partido. En el segundo tiempo se acomoda en una para pegarle de volea y le termina pifiando la pelota. Ya en el primer tiempo la hinchada se lo había montado en un huevo al 9. Después terminó siendo reemplazado por Lautaro Gutiérrez, creo que es el delantero que terminó ingresando, si no me equivoco, que ingresó con ganas, con actitud, pero lo mismo. Muchos centros, muchas jugadas que terminan yéndose del centro hacia los costados en el juego de Belgrano, teniendo jugadores de buen pie, teniendo a Celarrayán, teniendo a Almudo Vázquez, que hoy tuvo un buen primer tiempo, un buen partido en líneas generales, después se terminó cansando y no terminó siendo reemplazado, terminó completando los 90 minutos. Pero a ver, jugadores con lo que vos decís, y puede generar un pase en cortada, una habilitación, todo termina en centros y centros y centros, que es difícil jugar así. Y aparte todos centros de 3 cuartos, o sea, ninguno que llegue al fondo con los laterales y termine tirando un centro atrás, que para mí son los centros que más lastiman, todos centros anunciados,
bien defendidos también por los centrales de Talleres. Gran partido de Catalán, me gustó el central del conjunto dirigido por Carlos Tevez, para destacar también el partido de Galarza, como decía, el partido de Franco Cristaldo. En Belgrano, bueno, el 10 que siempre cumple, Lucas Elarrayán, siempre dando la talla en estos partidos. Pero, a ver, poco acompañado, no tiene sociedades. Si bien tiene al Mudo Vázquez, si bien tiene a Rigoni, no se juntan a jugar, a dar una consecución de pases. Como decía, todo termina en centros. Talleres no le gana a Belgrano desde el 2018, hace bastante tiempo ya, 8 años, octubre del 2018, y Belgrano no le gana a Talleres desde el 2006 en la B Nacional. En primera ni hablemos, en primera jugaba Luis Fartime cuando le ganó, la última vez que Belgrano le ganó a Talleres. El Potro Rodrigo grababa su primer CD la última vez que Belgrano le ganó a Talleres en primera. Son muchos empates y, como digo, se nota mucho el miedo a perder, el miedo a salir de la estructura. Y se dan estos partidos. Fue empate nomás, 0-0. Y nada más para decir de este partido. Será hasta el próximo video.